su número, de modo que pueden preguntarle en el grupo directamente alguna cuestión que quieran conocer y después pactar, como digo, un horario, un momento de encuentro que no tiene que ser necesariamente muy extenso, digamos, con preguntas puntuales sobre alguna cuestión que se haya desarrollado en el trabajo práctico y que ustedes consideren que necesita mayor información. De todas maneras, el trabajo práctico es autocontenido, es decir, tiene ejercicios resueltos, completamente resueltos, y tiene ejercicios propuestos. Entonces, no es que entregamos 5 ejercicios o 20 ejercicios sin decir nada, sino que los ejercicios están resueltos, hay algunos que están resueltos y algunos muy parecidos o bastante parecidos que están propuestos para que ustedes los hagan. El trabajo práctico justamente se tiene que posteriormente entregar con los ejercicios resueltos. Por supuesto, los ejercicios propuestos también estarán consignados en la hoja, pero lo importante es, bueno, ver cómo ustedes resuelven, más o menos teniendo en cuenta o mirando el modo de abordaje de los ejercicios resueltos, cómo interpretan la propuesta de trabajo, ¿no? Así que esa es la tarea que tiene Sebastián, que la verdad que yo tengo que agradecerle otra vez porque es, bueno, me aligera el peso de la consulta, y eso también es importante. Y finalmente, bueno, va a ser de relevancia fundamental al momento de atacar problemas que son, desde mi punto de vista, más complejos, que tienen que ver con aplicaciones de las ecuaciones en derivadas parciales o sistemas de ecuaciones en derivadas parciales. Bueno, también ahí vamos a consignarles los títulos, los libros que necesitamos que conozcan, no más que eso, digamos, pero bueno, hay que leer esos textos también, o algunos capítulos por lo menos, para poder entender lo que va a pasar después. Así que a Sebastián lo contactan, él va a dejar, como digo, el día sábado la propuesta de trabajos prácticos, y el día, no sé cuándo vos pensás que poner como fecha de entrega, Sebastián. Y eso vamos viendo, profe. En todo caso, no sé, yo ir viendo. Bueno, cómo se dan las clases. Bueno. Lo que no hay que hacer por ahí, viste, es que se junte con el TP2, ¿entendés? Sí. Que más o menos haya entre esos dos algo de distancia, porque si no se arma la consabida y nunca bien ponderada galleta, y de ahí no salimos más. Y que hay que hacer eso. Muy bien, gracias, Sebastián, muchísimas gracias. Así que cuentan con Sebastián para todo lo que sea consulta, obviamente conmigo, para todo lo que es la teoría y el práctico también, y con Nelson y con Gustavo para todo lo que es trabajo práctico. Y bueno, y como vuelvo a repetir, las clases asincrónicas que se van a ir grabando y subiendo, correspondiendo a la clase del miércoles, que no se va a dar, salvo cuando se indique lo contrario, será el día jueves
son también, qué sé yo, el concepto de límite, por ejemplo. Es un constructo, es un dispositivo que nos permite, por ejemplo, probar algo muy importante en las funciones, como es la continuidad. Y aunque sí es un elemento intrínseco que hace a la caracterización de la función, el concepto de límite, digamos, es una herramienta, y en matemáticas uno siempre puede definir herramientas que van a estar al servicio de demostrar alguna propiedad del objeto que estudiamos. Las sucesiones, el concepto y las técnicas de obtención de límites, tanto de sucesiones de funciones, series de funciones, etcétera, tienden a eso, tienden a transformarse en herramientas de prueba. Este es el punto fundamental. Y lo que hay que entender, salir un poco del encierro que significa pensar pensar el concepto solo en relación con él mismo, digamos, ¿no? Las sucesiones por sí mismas no tienen mucho sentido si no ponemos eso a funcionar, digamos, ¿no? A funcionar en el sentido de utilizarlas para probar algo. Por eso, una vez definido el concepto, inmediatamente le asociamos estas tres propiedades, es decir, que tienen que ser probadas. Es acotación, monotonía y convergencia. Estas son las cuestiones a las cuales apunta el dispositivo de cálculo. Es decir, aprobar acotación, monotonía y convergencia en objetos extendidos, digamos, por ejemplo en funciones, por ejemplo en series, que sí son, digamos, matemáticamente son objetos, diríamos, de mayor calidad argumentativa que el de la propia herramienta, ¿no es cierto? Es decir, es como uno dijera, bueno, una pinza tiene la forma de la pinza porque sirve para algo. Es decir, la pinza en sí misma no tiene mucho sentido. Su forma no nos dice nada. Ahora, en relación con el uso, sí tiene sentido. Bueno, eso pasa con las sucesiones. Por sí mismas, en realidad, no tienen mucho sentido. Pero cuando uno las piensa en términos del uso como herramienta de prueba, aparece, digamos, la utilidad y la claridad con la que uno va a usar ese objeto, ¿no? Por eso, cuando se propone un ejercicio, yo veía eso en la clase del profesor Medina, bueno, él proponía sucesiones
sea convergente, pero esto no. Entonces, en realidad, la convergencia está asegurada solamente respecto de la componente real. Digamos, solo la componente real es convergente. No toda Zn es convergente. Es solo la parte real. O al revés, podría pasar que solamente lo sea la parte imaginaria y no la real. Y en consecuencia tendrá convergencia en la parte correspondiente, en este caso en la parte imaginaria. Entonces, los Zn son también sucesiones que están en el conjunto de números complejos, ¿no? Así. Nosotros estábamos hablando de A sub n. Esto está en el conjunto de números reales. En este caso, Z pertenece al conjunto de números complejos, ¿no? ¿De acuerdo? El conjunto de números complejos tenía estructura de cuerpo también, ¿no? Es decir, es un vector ahora el que tenemos. En realidad es un campo vectorial que tiene estructura de cuerpo y que, como consecuencia de esa situación, hereda exactamente todas las propiedades que vimos en análisis 2 respecto de espacios vectoriales. Es un espacio vectorial en R2, digamos, C es un espacio vectorial en R2. Lo que pasa es que identificamos una de las componentes como componente imaginaria y otra como componente real, digamos. Pero es en realidad Zn pertenece a R2, digamos, ¿no? Esto es un vector, repito, y tiene, como decíamos, todas las propiedades de una sucesión, solo que ahora tiene dos componentes, exactamente igual, ¿no? Bueno, estas son sucesiones muy interesantes, aparecen vinculadas con series de potencias en C, que se llaman series de Laurent, muy interesantes porque nos permiten tener en cuenta, digamos, funciones que puedan eventualmente presentar singularidades o polos, ¿no? Se llaman series de Laurent, ¿no? Series de Laurent, así, acá creo que ven, ahí, series de Laurent. Las series de Laurent son series construidas sobre un cierto tipo particular de Zn, ¿no? Digamos, las series en general se van a escribir así, ¿no? Z menos Z0 a la n, y aquí B sub n, Z menos Z0 a la menos n. Esto va del infinito, esto va del infinito, y esta serie es o admite, digamos, un desarrollo de Laurent. Aquí están los ceros, los polos, mejor dicho. Es decir, acá están los ceros y acá están los polos de la función. Es decir, los puntos en donde la función es infinita. Aquí, en este caso, la aplicación del concepto de sucesión en C adquiere una importancia fundamental. Esto nos permite desarrollar una serie, por ejemplo, en una corona circular, ¿sí? Digamos, ¿dónde está definido esto? Está definido acá. Acá está el 0, acá está Z0. Bueno, hay una componente Z0 que se puede suponer digamos, que es el 0, pero hay otra que es esta, como diferenciarla, ¿sí?
utiliza el desarrollo de Laurent para calcular, por ejemplo, las tensiones, digamos, ese tipo de sucesión se puede usar cuando uno tiene, por ejemplo, un material con un agujero, ¿no? con un vano, digamos, ¿no? Entonces, o por ejemplo, tiene otro material aquí, digamos, un remache, por ejemplo, si quiere conocer las tensiones, así, ¿no? Las tensiones de corte, tau xi, las tensiones diríamos de flexión, las componentes de flexión que tenga el objeto. Cuando uno quiere resolver este problema, quiero saber las tensiones, la distribución de tensiones fuera del agujero. Fuera del agujero. Es como si yo sacara una porción de material y pusiera otra porción de material y le dijera, bueno, quiero saber cómo cambió la distribución de tensiones alrededor de esta inclusión, digamos, cuando yo cambio las propiedades elásticas del material, justamente sacando un pedazo, una porción, o incluyendo la misma porción en un procedimiento, en realidad es un experimento pensado, digamos, pero ¿qué pasaría? Esto sucede, por ejemplo, en un acero torsionado. En un acero sometido a torsión, en realidad uno está haciendo este trabajo. ¿Sí? Uno está alterando la geometría del problema, pero en realidad al alterar la geometría lo que está haciendo es alterar, digamos, la distribución de energía del sistema, es decir, la distribución de tensiones, energía elástica. Entonces está modificando la distribución de tensiones alrededor del agujero. Este es un problema importantísimo, el problema de la torsión, por ejemplo, en elasticidad. Se resuelve con potenciales que dependen de una función compleja. Que en general esa función compleja puede representarse a través de una serie de Laurent, o sea, de una sucesión como la que vieron ustedes ayer, y que tiene esa característica, ¿no? La de presentar convergencia simultánea o no, según sea el tipo de componente que tenga esta propiedad. Bien, entonces, bueno, lo que yo quería recordar también ahora, rápidamente, pues sí va a ser importante, en el cuatrimestre pasado, en análisis 2, habíamos visto el concepto de espacio funcional. Nosotros vamos a utilizar este concepto sistemáticamente a partir de ahora. Los espacios funcionales caracterizan conjuntos de objetos que están vinculados porque todos satisfacen, por ejemplo, una propiedad respecto de la norma, ¿no? O cómo definíamos la norma. Bueno, una norma que ustedes conocen muy bien es la norma euclidiana, ¿no? La norma euclidiana, digamos, yo tengo un vector que tiene componentes x1 hasta xn. La norma del vector no es otra cosa que la raíz cuadrada, digamos, de la suma
que siempre había aquí una suma superior y una suma inferior del Riemann. De modo tal que cuando esa suma inferior, cuando n tiende a infinito, la suma tiende a la integral, es decir, tiene como límite la integral, y la suma superior también tiene como límite la integral. Con lo cual, digamos, en realidad queda definido este objeto, digamos, como límite de, esto está acotado así siempre, esto siempre está acotado así, acá está la suma superior y la suma inferior del Riemann. Esto está construido de tal manera que cuando n tiende a infinito, esto se acerca a la integral, y cuando n tiende a infinito aquí, esto se acerca a la integral. Pero estas sumas no se construyen de cualquier modo. Esas sumas, en realidad, son, ustedes se acuerdan de, el modo en que construíamos esto, era así, ¿no? F de x sub i. Entonces, esto, por ejemplo, aproximaba por exceso, supongamos, esto aproximaba por exceso, por defecto, digo, si estaba aquí, y esto y lo otro aproximaba así, suma con i variando de 1 a n de delta x sub i por f de x sub i. Entonces, cuando uno decía, bueno, si tomamos límite, cuando n tiende a infinito, resulta que, y acá también, bueno, tomamos límite, entenderá así, ¿no? Tomamos límite cuando n tiende a infinito, ¿no? En realidad, esta serie, el límite de esta serie, coincide con la suma de la serie. Y la suma de la serie es justamente la integral. Es decir, que en el límite, cuando digamos, escribimos esto así, el límite de la suma es justamente la integral, ¿no? El límite de esta suma es la integral. En realidad es la suma de la serie, ¿no? Hay que recordar aquí lo que también decíamos el año pasado, que una serie numérica tenga límite no garantizaba que esa fuese la suma de la serie. La suma de la serie es en realidad el valor al cual tiende la serie de manera uniforme. Es decir, que no depende particularmente del modo en que hagamos tender el límite, sino que es el valor de convergencia absoluta, en realidad de convergencia uniforme y por supuesto absoluta de la serie. En este caso uno puede probar que la suma de la serie, por eso cuando escribo el límite me preocupo en diferenciar estas dos cuestiones. Una cuestión es el límite de la suma y otra cuestión es la suma de la serie. Hay series que pueden tener límite, pero eso no coincide con la suma de la serie. Y hay series que sí, cuyo límite coincide con la suma. En este caso nosotros estamos sugiriendo que este límite en realidad coincide con la suma, y la suma es justamente la integral. Por eso, bueno, lo que seguramente habrán escuchado y leído muchísimas veces, este símbolo es como si fuera una S deformada, porque en realidad se asume que es la suma de esta serie. La suma de esta serie es la integral. ¿Por qué podemos hacer eso? Bueno, entre otras cosas porque esta función y esta función también son funciones en principio normadas. O sea, estas funciones satisfacen una condición de norma.
objeto particularmente es un fenómeno, por ejemplo, podemos medir la temperatura. Por lo tanto, podemos definir una norma, ¿sí? Por lo tanto, podemos definir una métrica, sí, también. En un campo de temperaturas podemos definir una métrica. ¿Por qué? Porque es un fenómeno, es decir, es una variable que describe un fenómeno medible, ¿no? La cuestión de cómo identificamos ese objeto con ese objeto matemático, con el objeto físico, tiene como intermediario el aparato de medida. El aparato de medida. En realidad termina siendo una especie de convención, digamos. Bueno, yo tengo acá la norma, acá tengo el instrumento de medición y aquí tengo el fenómeno. Entonces, de alguna manera, el instrumento de medición captura un dato que nosotros, por la constitución del instrumento de medida, decimos que pertenece a, por ejemplo, a un problema de conducción del calor, ¿no? Con un termómetro o con un par termoeléctrico podemos transformar los datos de temperatura, es decir, la temperatura en sentido estricto, en valores numéricos. Ese procedimiento indica que si es posible medirlo con algún tipo de instrumento, podemos construir entonces una norma y en consecuencia una métrica que nos diga cómo funciona el campo. A partir de ahí podemos comenzar a pensar en modelar el modo de la dinámica del campo, por ejemplo. Entonces, pero en realidad lo primero que hacemos, digamos, lo primero que construimos es esta relación. Es una relación fenomenológica, una relación entre el fenómeno, una variable descriptora asociada al fenómeno que nosotros la definimos previamente, y un instrumento de medida caracterizado por algún tipo de dispositivo interno que captura esa distribución de la variable descriptora y la transforma en números, en valores. Entonces decimos un campo de temperaturas, un campo eléctrico, un campo magnético, no sé, un campo de tensiones, un campo de deformaciones, distintos tipos de estructuras que tienen siempre este procedimiento en el inicio, digamos. Después de aquí, entonces definimos lo que conocemos como espacio vectorial. Vamos a tener la función descriptora, por ejemplo, la temperatura, y una norma. Es decir, una forma de medir o de caracterizar esta función. A este tipo de objetos se les llama espacios normados. Y son fundamentales, digamos, los espacios que se usan en ingeniería y que se usan en general en física, son espacios normados o a veces, la mayoría de las veces, espacios métricos. Vamos a ver si a partir de aquí, yo voy a definir, digamos, a partir de la norma, voy a definir una distancia y entonces voy a tener un espacio métrico, es decir, un espacio en el que yo voy a poder ya con un sentido riguroso de aplicación definir, digamos, las características que tiene
la distancia, es decir, entre dos puntos, entre dos o más puntos pertenecientes a un cierto fenómeno. Es decir, tengo la temperatura en T1 y tengo la temperatura en T2. Bueno, quiero calcular eso, quiero calcular la métrica, la distancia entre esas dos temperaturas. Eso es, en realidad lo que vamos a generar acá es un espacio métrico, un espacio en el que yo digo específicamente cómo medimos la temperatura a partir del concepto de distancia. Entonces, mi intención es en esta primera clase dejar absolutamente claros estos dos conceptos, porque son fundamentales. Es decir, los espacios métricos en realidad se pueden generar a partir de los espacios normados, o a veces se pueden generar por sí mismos, produciendo lo que llamamos un producto escalar previo, ¿no? ¿Se acuerdan? El concepto de producto escalar de dos vectores. El producto escalar de dos vectores es A por B por el coseno de A. Bueno, a partir de aquí uno podría obtener, por ejemplo, la proyección de B, es decir, la proyección de B sobre A, es decir, esta distancia, o también podríamos obtener la proyección de A sobre B, haciendo A por coseno de AB, como proyectando sobre el otro vector. Así que uno puede, a partir de una métrica, a partir de un modo de multiplicación de los vectores, que va a ser en general este tipo, uno puede definir un espacio métrico también. Entonces, los espacios, uno comienza a clasificar. Los espacios normados, primera cuestión, satisfacen la condición de norma, por supuesto. ¿Cuál es, digamos, cuáles son, por ejemplo, algunos, quería mostrarles, algunas características de la norma?
producto? Bueno, el producto es, yo tengo beta por alfa por f, ¿no es cierto? Es una función. Esto se puede escribir también como beta por alfa por f, ¿no? Es decir que las funciones definidas como ustedes conocen, digamos, dadas o probadas la existencia y unicidad, las funciones, no solamente las subjetivas, biyectivas e inyectivas, sino todas aquellas que satisfagan condiciones de existencia y unicidad, van a satisfacer también estas propiedades de campo vectorial. En consecuencia, yo puedo reemplazar el concepto de vector clásico, digamos, el vector de 3, de 2 o de más componentes, por el de una función, porque en realidad a los fines del cálculo que voy a hacer se trata del mismo objeto, digamos, es decir, cumple las mismas propiedades. Por lo tanto, por eso, si bien, digamos, desde un punto de vista del álgebra abstracta, uno debiera decir, bueno, el espacio funcional está compuesto por esta dupleta, es un campo vectorial sobre un cuerpo, puede ser el cuerpo de los números reales, el cuerpo de los complejos, el cuerpo de los racionales, o puede ser otro cuerpo, que es el cuerpo de las matrices, etcétera. Es decir, cualquiera de esas entidades y otras que uno puede construir va a satisfacer estas condiciones de espacio vectorial. Por lo tanto, acá, cuando hablamos de campo de vectores, en realidad nos estamos refiriendo en general a todas estas cuestiones. Es decir, forman o tienen estructura de campo vectorial, como recién les decía, las matrices cuadradas, por ejemplo. Las matrices cuadradas. Por supuesto, el conjunto de números complejos, las funciones definidas en el conjunto de números complejos. También las funciones continuas definidas en reales o en Rn, si se tratara de una función vectorial en Rn, o en R, si fuese de varias variables, por ejemplo. En todos los casos estamos hablando de campo vectorial, ¿no? El objeto cambia, pero no cambian las propiedades asociadas a él. Por lo tanto, identificamos de manera genérica con la palabra campo vectorial, con estas dos palabras, identificamos una enorme cantidad de posibles candidatos, digamos, a ser introducidos aquí. Entonces, repito, esto puede ser una matriz, puede ser una función vectorial, puede ser
de las velocidades, por ejemplo, y una norma para medir las velocidades, una norma para expresarlas. Bueno, de la misma forma, un campo de tensiones, ¿no? Vamos a ver que el campo de tensiones en realidad es una matriz. En general, acá será 3×3, pero puede ser n por n, que dependa también de x y t, y una norma. La norma para medir matrices, digamos, ¿no? Es decir, que uno puede escribir acá campos de la más variada naturaleza. Acá, por ejemplo, para ser más concreto, supongamos que este sea el campo de temperaturas, ¿no? Entonces será un espacio funcional, en este caso, formado por el campo de temperaturas, que es un campo vectorial, aunque acá aparezca un escalar, satisface las propiedades de espacio vectorial. Así que esto en realidad, esta función o este tipo de funciones escalares satisfacen las propiedades de campo vectorial y de espacio vectorial, en consecuencia nosotros las podríamos identificar genéricamente como vectores. Es cierto que eso contradice probablemente lo que ustedes ven en física. Siempre un vector es un objeto que tiene varias componentes y que opera de una determinada manera. Bueno, sí, es cierto, pero también es cierto que hay funciones que satisfacen las mismas propiedades que el vector fuerza, por ejemplo, y no son vectores en sentido estricto, son funciones escalares. Pero sin embargo, si uno aplica las propiedades le aplica a t, digamos, en este caso, las propiedades del espacio vectorial, resulta que sí satisfacen. Por lo tanto, pertenecen a un espacio vectorial y por esa razón se podría llamar vectores en ese sentido, ¿no? Aunque, repito, no son vectores en el sentido clásico, físico del término. Bueno, uno podría armar así una gran cantidad de espacios, ¿no? Y más, podríamos introducir, supongamos, cosas más complicadas. Por ejemplo, en elasticidad introducimos el campo de tensiones, el campo de desplazamientos, ese es un vector, el campo de temperaturas, por ejemplo, y una métrica asociada, digamos. Acá inclusive pueden haber más métricas, es decir, uno puede tener, supongamos, una métrica para las temperaturas, supongamos, y otra métrica para los desplazamientos, por ejemplo, ¿no? Puede haber dos métricas, es decir, dos modos de medición. Para la variable escalar se mide de tal manera, para las variables de desplazamiento se mide de otra. Esto también es un campo, es un espacio, digo, un espacio
un espacio normado, acá tienen que aparecer justamente las normas. ¿Qué normas usamos para medir, por ejemplo, las porosidades, la temperatura, los desplazamientos, las microtemperaturas, etcétera, etcétera? Si uno puede armar una descripción genérica, absolutamente genérica, del problema elástico o del problema poroelástico, es decir, cuando hablamos de poroelasticidad, estamos hablando, en el caso de ingeniería civil, estamos haciendo mención a la mecánica de suelos. El suelo es un material poroelástico, es decir, tiene pequeños agujeritos, si se aplica el término, que se llaman poros, por donde circula el agua, por ejemplo, y el aire, o circulan poluentes, por ejemplo. Bueno, entonces todo eso en realidad tiene que estar descrito en una especie de marco regulatorio general que diga, una vez que uno modeló, bueno, y obtuvo soluciones, esas soluciones que yo obtuve se ajustan a la norma establecida, o sea, satisfacen condiciones de norma, es decir, son soluciones normadas o no, porque si no satisfacen condiciones de norma, estamos en un problema, digamos, tenemos que rever el modo en que resolvimos la cuestión o asumir que el problema claramente excede, digamos, el modo de modelación que hemos utilizado, y bueno, necesitamos otros argumentos. Pero yo lo que hago es, una vez que tengo la solución, verifico si esa solución realmente satisface la condición de norma, o sea, es medible o no. Si satisface las condiciones de norma, podemos a partir de ahí derivar una métrica y en consecuencia decir sí, podemos medir desplazamiento, podemos medir temperatura, porosidad, etc. Si no es así, habrá que redefinir el modelo, habrá que introducir a lo mejor algún elemento regularizador, digamos, que nos dé soluciones normadas, es decir, que nos dé soluciones que pertenecen a algún tipo de espacio normado. Por eso esta clase tiene el sentido de advertirles respecto de la importancia que tiene esto, porque cuando resolvamos nuestros problemas, yo voy a decir, no voy a explicar ahí, porque yo supongo que ya está, o bueno, lo seguiremos hablando seguramente en clases siguientes, pero digo, la cuestión de fondo está resuelta, es decir, uno ahora va a tener que encontrar soluciones que pertenezcan a cierta norma. Yo digo, las soluciones tienen que pertenecer a cierto espacio funcional que tiene la siguiente norma. Bueno, listo. Si no está ahí, si no se puede verificar el axioma de norma, la solución es incorrecta, digamos. Si la solución no es la que esperábamos, hay algún tipo de problema en el modelo planteado, digamos. Entonces, de ahí la importancia, digamos, la enorme importancia, ¿no?, de los espacios normados y de los espacios métricos. Nosotros vamos a hablar rápidamente, no sé, tarde, pero rápidamente de cuáles son los espacios lineales normados. Espacios lineales normados. Repito, el espacio normal será, de manera muy simple, estará compuesto por una dupleta que es un conjunto de funciones y una norma. Estas funciones podrán
esas categorías de funciones asociadas a las cuales aparece la norma. Es como, repito, un dispositivo muy parecido al de las sucesiones, porque las sucesiones permiten discriminar, por ejemplo, cuáles son aquellas que convergen a un número, o sea, que definen un número, de aquellas que no. Es decir, aquellas que nos interesan son, en general digo, las sucesiones convergentes. ¿Por qué? Porque lo que nos permite determinar eso es que existe un límite, el límite finito, la sucesión converge a un valor concreto. Entonces, la existencia o no del límite discrimina situaciones de convergencia o divergencia. Acá pasa lo mismo con la norma. Es decir, yo tengo que probar que puesta esta norma, estas funciones la verifican. Entonces, si la verifican, digo que estas funciones pertenecen, es decir, f pertenece al espacio formado por f y la norma, ¿no? Diríamos en general, f pertenece a un Banach. Estos son espacios de Banach. Espacios de Banach son aquellos espacios que en realidad generalizan la idea de espacio normado simplemente, porque se lo denomina un espacio de Banach, es un espacio normado completo. Es un espacio normado completo. Hay espacios normados que no son completos. Un espacio normado completo es de Banach cuando toda sucesión definida en él es convergente y satisface, por supuesto, a partir de ahí, el axioma de norma. Si eso sucede, digo, el espacio es normado y además es completo y en consecuencia es un espacio de Banach. Toda sucesión en un espacio de Banach es en realidad una sucesión de Cauchy, digamos, es una sucesión convergente. Después en realidad se va a usar la sucesión de Cauchy en realidad en espacios métricos para justamente otra vez discriminar aquellas funciones que pertenecen al espacio métrico o aquellas que no pertenecen. Entonces, ¿cuáles son los axiomas de norma? Digamos, yo creo que ustedes conocen un mismo, pero repito rápidamente. Bueno, la primera cuestión es que la norma es siempre positiva. Positividad de la norma. Sí, por supuesto, para todo X que pertenece al conjunto que nosotros estemos considerando en ese momento. La norma del producto de un escalar por una función es igual a el escalar por la norma de la función. De nuevo, para todo X y para todo lambda que pertenece en general, bueno, yo voy a poner acá reales, pero por supuesto puede también pertenecer a conjuntos número completo. El tercer axioma es... Profe, ahí no es el lambda, tiene que ser valor absoluto. ¿Cómo? Por la duda, el lambda no es valor absoluto ahí, en el anterior. ¿Acá? Sí. Sí, No, ahí. claro, lo que pasa es que el valor absoluto de lambda es lambda. Ah, bueno, perfecto. En realidad, digamos, la norma de lambda es lambda, ¿no? Uno podría poner así, ¿sí? Podría distribuir, digamos, pero esto sigue siendo un
situación general. Entonces, a partir de aquí, es decir, el espacio compuesto por la dupleta del conjunto de X y la norma constituye un espacio lineal normado, está equipado con una norma, o sea, una norma. Bueno, una condición que inmediatamente aparece acá es que esto es cierto si, solo si X es cierto. Bien. Entonces, bueno, este es el espacio de funciones y esta es la norma asociada. Es decir, que el conjunto de funciones tiene que satisfacer estos axiomas para poder pertenecer al espacio. En este caso se llama espacio lineal normado, ¿no? O espacios lineales normados si no tuviese par el espacio. En este punto se hace imprescindible, antes de avanzar, analizar rápidamente dos cuestiones que van a ser de enorme relevancia, digamos. ¿Se acuerdan que cuando nosotros definíamos en análisis 2 el concepto de función, decíamos una función aplica una porción de Rn en R, o F aplica una porción de Rn en Rm? Profe, no se ve esa parte del pizarrón. No se ve. Bueno, No. acá pongo acá, perdón. Ahí sí. Pongamos, decíamos en el análisis 2 que A pertenece a Rn, aplica una porción, digamos, un abierto de Rn en R, o aplica un abierto de Rn en Rp. Lo que estábamos diciendo acá es que hay una función que manda, digamos, vectores que están en Rn a R, y bueno, en particular, por ejemplo, uno acá decía, bueno, tal que, ¿no es cierto?, F es, digamos, dependiente de X1, X2, X3, Xn, así. También habíamos definido unas funciones de la forma R, M, tensor, producto tensorial con R más, vamos a poner así, con R positivo, en R por R positivo. Entonces, ¿cómo quedaba aquí la función? La función era, por ejemplo, X1, Xn, T, ¿no? El parámetro T, que podría ser S, U, en realidad está definido para todo valor positivo del real. Entonces teníamos esta estructura. Tenemos una función que podía escribirse en términos de la dependencia de n coordenadas y de un parámetro. ¿No? Para que se vea mejor, el parámetro podía ser, por ejemplo, la energía. La energía siempre es positiva en mecánica clásica. En mecánica clásica y en física clásica, digamos, si uno puede clasificar de esa manera, la energía es positiva, que es siempre mayor o igual que cero. Entonces,
espacio funcional una cierta operación que vendría a ser el equivalente del concepto de función para el caso clásico que todos conocemos. Pero, ¿qué pasa si yo aplico aquí este operador, se llama así, L, que aplica un espacio métrico, un espacio normado lineal, en otro espacio lineal? Esto ha dejado de ser una función y ahora se llama un operador. ¿Sobre quién actúa este operador? Bueno, actúa sobre las f que están en este espacio y nos entrega unas ciertas f' que están en este otro espacio. Es decir, digamos, será así, ¿no? LF igual a F. Será esa la estructura. Ahora, esa es la estructura. Si yo lo que digo es, hay un operador que actúa sobre las F. Este es un espacio lineal normado formado por un espacio vectorial de funciones F y una norma. Acá tengo un espacio de funciones F' y una norma, ¿sí? Acá tengo F y la norma, y esto se mete en esto, ¿no? F y vamos a suponer que la norma puede ser la misma o puede también transformarse en el procedimiento, pero digamos, supongamos que la norma, que el espacio herede la norma anterior, hereda esta norma y es la misma, ¿no? Podría ser otra, pero entonces habría que probar que F viene acá y la norma en esta nueva representación es esta, ¿no? Es decir, aquí tendríamos así, ¿no? LF, esto está en E y F está en E raya. Está en E raya. Así que acá, este es el espacio normado de F con su norma que conocemos, y este es un espacio F raya que tiene una norma que se puede construir, digamos, como consecuencia de la relación que se establece previamente entre las funciones de los respectivos espacios vectoriales. Entonces, nuestro problema consiste ahora de hecho, todos los modelos que vamos a estudiar, todos, son siempre relaciones de este tipo. O sea, todos los modelos que vamos a estudiar siempre van a aplicar un espacio en otro, van a aplicar un espacio en sí mismo, o van a aplicar, por ejemplo, podrían aplicar en una cosa más complicada, que es el espacio sobre un grupo, por ejemplo. Podríamos construir también estas relaciones. Entonces, ¿cómo va a aparecer aquí? Digamos, ¿cómo va a aparecer esto? Va a ser L de F, y de este lado
pensar más situaciones, pero estas son las más comunes, ¿no? Por ejemplo, la ecuación del calor. Voy a dar un ejemplo. ¿Cómo la pensamos desde el punto de vista de los espacios funcionales? La ecuación del calor, digamos, el operador va a aplicar. Profe, puede ser más abajo, por favor. Acá, perdón. Va a ser P con su norma en, supongamos, F con su norma. Entonces, ¿cómo vamos a construir? Bueno, en realidad el modelado en este caso, L, el operador L, no es igual sino idéntico. El operador L va a ser así. Ese va a ser el operador L. Entonces, ¿cómo vamos a esto cuando actúa? Cuando actúa sobre T, recordemos que T depende, es una variable en 3 más 1 dimensiones, o sea, tiene 3 coordenadas espaciales y el tiempo. Menos a cuadrado igual a F, igual a F. Bueno, esta es la ecuación del calor. Aplica un espacio normado en otro espacio, conservando la norma. Nosotros decimos que tanto el lado izquierdo como el lado derecho tienen la misma norma, de modo tal que T satisfará una condición de norma y F, por supuesto, satisfará la misma condición de norma, ¿no? Así que cuando resolvamos esto, las soluciones, digamos, serán
menos uno y tenemos, esto es la identidad, así que t es l a la menos uno de está solucionado el problema. Claramente lo que tenemos que ver es cómo construir esto. Después vamos a ver cómo construir eso.